Poco menos de un mes antes de la celebración de su boda, Pseudónimo se hallaba en una situación irremediablemente mala. Procedía de una provincia donde su padre hacía tiempo había prestado algún servicio y donde murió mientras lo estaban procesando. Cuando faltaban 5 meses para la boda, Pseudónimov, que ya llevaba un año mal viviendo en San Petersburgo, consiguió un puesto de 10 rublos mensuales. Sintió revivir de cuerpo y espíritu hasta caer nuevamente víctima de las circunstancias. En todo el mundo solo quedaban 2 Pseudónimov, él y su madre, que había abandonado la provincia tras la muerte de su marido. Madre e hijo llevaban mal viviendo los dos, sufriendo frío y hambre. Había días en que Pseudónimov iba con un jarro a la fontanca para beber agua. Al conseguir un puesto de trabajo, pudo alquilar un iconcito de mala muerte junto a su madre. Ella se puso a trabajar de lavandera, mientras que él, durante unos 4 meses, se puso a ahorrar dinero para intentar comprarse unas botas y un modesto capote. Y cuántas humillaciones no habrá sufrido en su oficina. Se le acercaba a los jefes para preguntarle cuánto tiempo llevaba sin bañarse. A sus espaldas se comentaba que debajo del cuello de su uniforme había nidos enteros de piojos. Pero Pseudónimov tenía un carácter firme. Al primer golpe de vista era pacífico y silencioso. Tenía muy poca formación y casi nunca se le veía conversando con alguien. No sé exactamente si pensaba algo, si urdía algunos planes o proyectos, o si soñaba algo. Pero a cambio de esto se le fue desarrollando una instintiva, firme e inconsciente decisión de llegar a ser alguien y salir de su penosa situación. Poseía un tesón de hormiga. Si a las hormigas se les destruye su nido, al instante volverán a construirse otro. Si se les vuelve a destruir este último, otra vez volverán a construir uno nuevo, y así sucesivamente, sin desistir. Se trataba de un sujeto ordenado y economizador. Bastaba con verle la cara para darse cuenta de que se abriría camino, se construiría un nido y posiblemente hasta ahorrará algo de dinero. En el mundo entero solo lo quería su madre, pero lo quería con locura. Era una mujer fuerte, incansable, trabajadora, y al margen de esto, también bondadosa. Los dos habrían seguido viviendo en sus rincones alquilados, puede que unos 5 o 6 años más, hasta que cambiaran las circunstancias, de no haberse topado en su vida con un consejero titular jubilado, Melkopitaev, que en otros tiempos había sido tesorero funcionario en la provincia y que se había colocado y trasladado a vivir con su familia en San Petersburgo. Conocía a Pseudónimov y desde hacía tiempo le debía algún favor a su padre. Disponía de algún dinerillo. Claro que no demasiado, pero lo tenía. Lógicamente nadie sabía cuánto poseía exactamente, ni su mujer, ni su hija mayor, ni sus parientes. Tenía 2 hijos, pero como era un déspota terrible, un borrachillo, un tirano en su casa, y además un hombre enfermo, se le ocurrió casar a una de sus hijas con Pseudónimov. Lo conozco, decía su padre. Era una buena persona, y el hijo también lo será. Melkopitaev hacía lo que quería. Tomaba una decisión y la llevaba a cabo. Era un tirano de lo más extraño. La mayor parte de su tiempo lo pasaba sentado en su sillón, porque le impedía alguna enfermedad, cosa que no le estorbaba para beber vodka. Se pasaba días enteros bebiendo y blasfemando. Era un hombre malvado. Tenía la imperiosa necesidad de martirizar continuamente a alguien. Para ello, tenía viviendo junto a él a unas parientes lejanas. Una hermana, enferma y huraña, 2 hermanas de su mujer, también malvadas y de lengua viperina, y una tía anciana suya, que en su día se había roto una costilla.
También vivía junto a él una alemana gorrona que se había rusificado y que poseía el talento de contarle los cuentos de las 1001 noches. Toda su satisfacción consistía en maltratar a todas esas infelices parásitas, en blasfemar horriblemente de ellas a cada momento, a pesar de que ellas, sin excluir a su mujer, que había nacido con dolor de muelas, no se atrevieran a abrir la boca en su presencia. Las enfrentaba a las unas con las otras, se inventaba y fomentaba cotilleos, y después se reía y regocijaba al ver cómo les faltaba poco para llegar a las manos. Se alegró mucho cuando su hija mayor, que había malvivido durante 10 años con su marido, que era un oficial, al quedarse finalmente viuda se trasladó a vivir a su casa con sus hijos pequeños, que estaban enfermos. Él no soportaba a sus hijos, pero, puesto que con su llegada aumentó el material con que poder llevar a cabo sus experimentos, el viejo se sintió muy satisfecho. Todo ese montón de mujeres malvadas y de niños enfermos, junto a su maltratador, se hacinaban en una casa de madera en la zona de San Petersburgo. Pasaban hambre porque el viejo era tacaño y entregaba el dinero con cuentagotas, aunque no escatimaba para comprarse vodka. Tampoco dormía lo suficiente, porque el anciano sufría insomnio y exigía que se le distrajera. En una palabra, todos vivían de mala manera y maldecían su suerte. Por aquel entonces, Milko Tipayev se fijó en Seldonimov. Le había impresionado su larga nariz y su aspecto pacífico. Su hija menor, flaca y fea, había cumplido 17 años. Aunque en su momento había asistido a una escuela alemana, no aprendió nada en ella, excepto el abecedario. Mientras tanto, crecía caquéctica y escrofulosa, sometida a la muleta de su padre cojo y borrachín. En el ambiente de cotilleos domésticos, sospechas y discordias. Jamás tuvo amigas, como tampoco inteligencia. Hacía tiempo que deseaba casarse. Delante de la gente no abría la boca, pero en casa, junto a su madrecita y el grupillo de gorronas, era malvada y tenía la lengua de una arpía. Le gustaba especialmente pellizcar y dar capirotazos a los hijos de su hermana, fiscalizarles por el azúcar y el pan que robaban, a causa de lo cual, entre ella y su hermana mayor, siempre había una interminable y continua riña. Fue el propio viejo quien se le ofreció en matrimonio a Seldonimov. Este, a pesar de su mal vivir, le pidió algo de tiempo para reflexionar. Él y su madre estuvieron mucho tiempo pensándolo, pero a nombre de la novia se iba a poner la casa que, aunque fuera malucha, de madera y de una planta, tenía valor. Al margen de ello, les daban 400 rublos. ¿Cuándo podrían ellos ahorrarlos? ¿Que por qué traigo a casa un hombre?, exclamaba el ebrio tirano. En primer lugar, porque todas vosotras sois mujeres, y estoy harto de tantas mujeres. Quiero que también Seldonimov me dore la píldora, ya que soy su bienhechor. En segundo lugar, lo traigo porque todas estáis en contra y furiosas. Pues pienso hacerlo para fastidiaros. Pienso hacer lo que he dicho. Y tú, Porfiri, dale palizas cuando sea tu mujer. Desde que nació lleva 7 demonios en su interior. Échalos de ahí. Yo te preparo el garrote. Seldonimov permanecía callado, aunque ya había tomado la decisión. A él y a su madre les habían acogido en la casa antes de casarse. Los lavaron, los calzaron y les dieron dinero para la boda. El anciano los protegía, probablemente porque toda la familia estaba enfurecida con ellos. La madre de Seldonimov incluso le había caído bien, de modo que se contenía
y no la pinchaba. Por lo demás, una semana antes de la boda, obligó al propio Seldónimov a bailar el Kasachó delante de él. Bueno, ya es suficiente. Solo quería advertirte de que no se te subieran los humos delante de mí, le dijo al finalizar el baile. Dio el dinero justo para la boda e invitó a todos sus familiares y conocidos. Por parte de Seldónimov solo asistieron el colaborador del tizón y Akim Petrovich, un invitado de honor. Seldónimov sabía perfectamente que la novia sentía aversión hacia él y que hubiera preferido casarse con el oficial en lugar de con él, pero él lo soportaba todo, pues así lo acordó con su madre. Durante todo el día de la boda y toda la tarde estuvo el viejo blasfemando y emborrachándose. Toda la familia se refugió en los cuartos de atrás y se hacinó allí hasta no poder respirar. Las habitaciones delanteras se destinaron para el baile y la cena. Finalmente, cuando el viejo se hubo quedado dormido completamente ebrio, cerca de las 11 de la noche, la madre de la novia, especialmente enfadada ese día con la madre de Seldónimov, decidió tornar su mal humor en amabilidad y salir al baile y a la cena. La aparición de Iván Ilich lo había cambiado todo. Melkopitayeva se quedó confusa. Empezó a gruñir porque no la habían informado de que habían invitado al general. Le aseguraban que había venido por su cuenta, sin que nadie le hubiera invitado, cosa que le dejó tan atónita que no se lo podía creer. Tuvieron que comprar champán. La madre de Seldónimov solo disponía de un rublo y el propio Seldónimov no tenía ni un kopek. Había que humillarse ante la vieja gruñona Melkopitayeva, pedirle dinero para una botella y después para la otra. Le informaron de las futuras relaciones del funcionario de carrera y trataron de persuadirla. Finalmente ella dio su propio dinero, pero obligó a Seldónimov a tragarse tanta bilis que tuvo que entrar varias veces en la habitación destinada al lecho nupcial. En silencio se agarraba de los pelos y se lanzaba de cabeza a la cama destinada a los goces matrimoniales, tiritando de rabia de pies a cabeza. Sí, Iván Ilich ignoraba cuánto costaban las 2 botellas de champán que él se había tomado aquella noche. ¿Cuál no sería el horror, la tristeza e incluso la desesperación cuando el asunto de Iván Ilich terminó de una manera tan inesperada? De nuevo llegaron los quebraderos de cabeza y posiblemente los gritos y las lágrimas durante toda la noche de la caprichosa novia y de los absurdos reproches de sus familiares. A él ya le dolía la cabeza y sin necesidad de ello, el tufo y la oscuridad le nublaban la vista. Y ahora había que prestarle ayuda a Iván Ilich y a las 3 de la madrugada buscar al médico o el carruaje para llevarle a casa. Y era especialmente necesario encontrar un carruaje, porque enviarle en este estado en un trineo a su casa era imposible. ¿Y de dónde iban a sacar dinero, aunque solo fuera para el carruaje? La señora Melkopitayeva, enfurecida porque el general no había intercambiado con ella ni 2 palabras y ni siquiera la miró durante la cena, anunció que no tenía ni un kopek. ¿De dónde podían sacarlo? ¿Qué había que hacer? Sí, había motivo suficiente para agarrarse de los pelos. Entretanto, a Iván Ilich lo trasladaron al pequeño sofá de piel, que se encontraba en el mismo comedor. Mientras estaban recogiendo las mesas y retirándolo todo, Seldónimov corría de un lado para otro para pedir dinero, intentando incluso pedírselo a los criados, pero nadie lo tenía. Incluso se arriesgó a molestar a Kim Petrovich, que se quedó más tiempo que los demás. Pero éste, aunque fuera un buen hombre,
Al oír hablar de dinero se quedó tan estupefacto y asustado que se puso a decir las tonterías más insospechadas. En otro momento lo haría con mucho gusto, murmuró. Pero ahora, a decir verdad, discúlpeme. Cogió el sombrero y salió corriendo de la casa. Solo el joven bondadoso, que había hablado de el libro de los sueños, procuró ayudar, pero también ello resultó en vano. Se quedó más tiempo que los demás, participando cordialmente en los problemas de Seldónimov. Finalmente, el joven y su madre decidieron, de común acuerdo, enviar a alguien no en busca del médico, sino del carruaje, para llevar al indispuesto a su casa, y mientras tanto, hasta que llegara el carruaje, aplicarle algunos remedios caseros, como colocarle compresas de agua fría en las sienes y la cabeza, así como hielo. De ello se encargó la madre de Seldónimov. El joven salió corriendo en busca del carruaje. Dado que a esa hora en la zona de San Petersburgo era imposible encontrar un coche, se fue lejos, a una hospedería, y despertó a los cocheros. Se pusieron a regatear, y los cocheros respondieron que a esas horas pedir 5 rublos por un coche no era caro. Sin embargo, llegaron al acuerdo de hacerlo por 3 rublos. Pero cuando cerca de las 4 de la madrugada el joven llevó a casa de los Seldónimov con el carruaje alquilado, hacía ya rato que éstos habían cambiado de opinión. Resultó que Iván Ilich, que todavía se encontraba inconsciente, se puso tan enfermo y gemía y se agitaba tanto que trasladarle a su casa en esas circunstancias resultaba de todo punto imposible e incluso arriesgado. ¿En qué quedaría todo aquello?, decía absolutamente desalentado Seldónimov. ¿Qué es lo que se podía hacer? Surgió una nueva cuestión. En caso de dejar al enfermo en casa, ¿a dónde habría que trasladarlo para acomodarlo? En toda la casa solo disponía de 2 camas, una grande de matrimonio, en la que dormía el viejo Melkopitaev con su esposa, y otra recién comprada de nogal, también de matrimonio y destinada para los recién casados. Todos los demás habitantes de la casa, o mejor dicho, los que la habitaban, dormían en el suelo, hacinados, la mayoría en colchones de plumas, casi todos estropeados y malolientes, es decir, absolutamente impresentables. Y de estos había los justos, no sobraba ninguno. ¿Dónde iban a colocar al enfermo? En caso de necesidad, quizás pudieran dar con un colchón de plumas quitándoselo a alguien, pero ¿dónde podían colocarlo? ¿Y sobre qué? Resultó que había que ponerlo en el salón, ya que esa habitación estaba separada del núcleo familiar y disponía de su propia puerta de salida, pero ¿dónde iban a apoyarlo? ¿Acaso sobre las sillas? Seldónimov prefería no decir nada sobre eso. Es de sobra conocido que sobre las sillas solo se acomodan a los colegiales cuando vienen a casa a pasar fines de semana. Pero para una persona como Iván Ilich aquello resultaba harto incorrecto. ¿Qué diría él al día siguiente al verse sobre las sillas? Seldónimov no quería ni oír hablar del tema. Quedaba una solución: pasarle la cama de matrimonio. Y ésta, como ya hemos dicho antes, se encontraba en una habitación pequeña, junto al comedor. Sobre la cama había un colchón nuevo para 2 personas y sin estrenar, ropa de cama limpia, 4 almohadones de calicó rosa, con fundas de muselina bordada y volantes. La manta era de raso, de color rosa y pespunteada de arabescos. De un anillo dorado sobre la cama pendían unas cortinas de muselina. Resumiendo, que todo estaba como Dios manda. Y los invitados, casi todos cuantos pasaron por la alcoba, alabaron el buen gusto. La novia, aunque no aguantaba a Seldónimov, en cuanto podía, a lo largo de la tarde,
y generalmente, a hurtadillas, salía corriendo a verla. ¿Y cuál no sería su indignación y rabia cuando se enteró de que querían trasladar al enfermo, que sufría algo parecido al cólera, a su lecho nupcial? La madre de la novia salió en defensa de su hija. Juraba y prometía quejarse a su marido al día siguiente, pero Seldónimov se puso firme y se salió con la suya. A Iván Ilich lo trasladaron y a los recién casados los acomodaron en el salón sobre unas sillas. La joven lloriqueaba, dispuesta a dar pellizcos, sin atreverse a desobedecer. Su padre tenía una muleta que le era sobradamente conocida, y ella sabía que su padre pediría cuentas de todo al día siguiente. Para tranquilizarla llevaron su edredón rosa y las almohadas con las fundas de muselina al salón. Justo en aquel momento llegó el joven con el carruaje. Al enterarse de que éste ya no era necesario, se llevó un buen susto, pues le tocaba pagarlo a él, que jamás dispuso ni de una moneda de 10 kopecks. Seldónimov anunció su absoluta ruina. Intentaron convencer al cochero, pero éste comenzó a armar alboroto e incluso a golpear las contraventanas. No sé exactamente cómo acabó aquello. Parece ser que el joven, en calidad de rehén, se dirigió con el carruaje a Pesky, a la cuarta calle de Rodetsveskaya, a donde fue con intención de despertar a un conocido suyo que era estudiante y que pasaba la noche en casa de unos conocidos, para ver si disponía de algo de dinero. Ya eran las 4:15 de la madrugada, cuando dejaron y encerraron a los jóvenes en la sala. La madre de Seldónimov se quedó a pasar toda la noche a los pies de la cama del enfermo. Se acomodó en el suelo, sobre la alfombra, y se cubrió con una pelliza pequeña, pero no pudo conciliar el sueño por tener que levantarse a cada minuto, ya que Iván Ilich sufría una terrible indigestión. La señora Seldónimova, mujer de coraje y bondadosa, le desvistió, le quitó toda la ropa y le cuidó como a su propio hijo, y se pasó toda la noche corriendo del dormitorio al pasillo, portando las vasijas propias de aquellas circunstancias. Y sin embargo, las desgracias de aquella noche estaban todavía lejos de acabarse. No habían transcurrido ni 10 minutos desde que dejaron a los novios a solas en el salón, cuando de pronto se oyó un grito estremecedor, que no era alegre, sino de naturaleza más maligna. A continuación de los gritos se oyó un ruido y un crujido como si cayeran las sillas. Al instante, en la habitación todavía oscura, inesperadamente irrumpió una multitud de mujeres asustadas, gritando y en todo tipo de paños menores. Esas mujeres eran la madre de la novia, su hermana mayor, que se había sentado dejando a sus hijos enfermos, y 3 tías suyas, entre las que también se encontraba la de la costilla rota. Incluso la cocinera estaba allí, y también la alemana gorrona, que contaba cuentos y a la que, para los recién casados, le habían quitado a la fuerza su propio colchón de plumas, que era el mejor de toda la casa y que componía todo su patrimonio. También ella se encontraba allí junto a los demás. Todas estas distinguidas y perspicaces damas, hacía ya un cuarto de hora, se habían deslizado desde la cocina, atravesando de puntillas el pasillo, y estaban escuchando en el vestíbulo, presas de las más inexplicables curiosidad. Mientras tanto, alguien encendió rápidamente una vela, y todos pudieron contemplar un inesperado espectáculo. Las sillas, incapaces de soportar el peso de 2 personas, sujetando el ancho colchón de plumas pillado por los bordes, se habían separado y el colchón cayó entre ellas al suelo. La novia lloriqueaba de rabia. En esta ocasión estaba ofendida hasta el fondo de su alma.
El moralmente herido Seldónimov estaba clavado en el suelo como un criminal pillado, con las manos en la masa. Ni siquiera intentó disculparse. Por todas partes se oían ayes y gritos. Al oír el alboroto, también llegó la madre de Seldónimov. Pero en esta ocasión, la madre de la recién casada dominaba la situación. Al principio cubrió a Seldónimov de raros y en su mayoría injustos reproches respecto al tema. Dios mío, ¿qué clase de marido puedes ser después de esto? ¿A dónde puedes ir, amigo, después de un bochorno como este? Y cosas parecidas. Y finalmente, tras coger de la mano a su hija, la apartó del marido, llevándosela consigo y tomando personalmente la responsabilidad de darle cuentas al severo padre. Tras ella se marcharon todos, suspirando y moviendo las cabezas. Junto a Seldónimov solo quedó su madre, quien procuró calmarle, pero él la echó inmediatamente de su lado. No estaba para consuelos. Llegó hasta el sofá y se sentó, sumido en lúgubres pensamientos, tal y como estaba, descalzo y en ropa interior. Las ideas se enredaban y confundían en su cabeza. En algunos momentos echaba maquinalmente una mirada recorriendo la habitación donde hacía poco los bailarines habían armado la batahola y donde el humo de los cigarrillos aún permanecía en el aire. Las colillas y los envoltorios de los caramelos aún seguían desparramados por el manchado y grasiento suelo. Las ruinas del lecho nupcial y las sillas caídas eran testigos de la fragilidad de los mejores y más fieles esperanzas y sueños terrenales. De ese modo permaneció sentado Seldónimov 1 hora. No hacían más que venirle a la cabeza ideas pesadas, como por ejemplo, ¿qué es lo que le depararía ahora su trabajo? Apesadumbrado, reconocía que, irremediablemente, debía cambiar de puesto de trabajo, ya que resultaba imposible quedarse en el mismo, a consecuencia de lo sucedido aquella noche. Le venía en la cabeza la imagen de Melkopitaev, quien con toda probabilidad le haría bailar de nuevo el Kasachov para poner a prueba su docilidad. Pensó también que Melkopitaev, aunque hubiera dado 50 rublos para la celebración de la boda, gastados en su integridad, no pensaba todavía darle los 400 rublos de la dote, que ni siquiera mencionó. Ni la propia casa estaba todavía formalmente transferida. Se quedó pensando en su mujer, que la había abandonado en el momento más crítico de su vida. En el alto oficial que había hincado una rodilla ante ella. Pudo reparar en ello. Pensó en los 7 demonios que se alojaban en el cuerpo de su esposa, tal y como lo atestiguaba su propio progenitor, y en el garrote preparado para expulsarlos. Claro está que se sentía con fuerzas de sobrellevar muchas cosas, pero finalmente el destino le deparaba tales sorpresas que llegaba hasta dudar de su aguante. Así de afligido estaba Seldónimov. Mientras tanto, la vela se consumía. La luz centelleante que iluminaba directamente su perfil reflejaba de forma colosal su imagen en la pared, con su cuello larguirucho, la nariz aquilina y sendos mechones de pelo en la frente y en el cogote. Finalmente, cuando ya empezó a sentirse el frescor de la mañana, se levantó, tiritando de frío, y moralmente embarado se acercó al colchón que estaba entre las 2 sillas, y sin arreglar nada, y sin apagar la vela, y sin siquiera colocarse una almohada debajo de la cabeza, se deslizó a gatas sobre el colchón y se quedó dormido, como un tronco, con un sueño similar al que probablemente tengan aquellos a los que el día siguiente les depara
la pena de muerte. Por otra parte, ¿qué podía compararse con aquella tormentosa noche que pasó Iván Ilich Branislav sobre el lecho nupcial del infeliz Seldónimov? Durante un rato, el dolor de cabeza, los vómitos y otros desagradables ataques no le dejaron un momento en paz. Aquellos fueron unos sufrimientos infernales. La conciencia, aunque apenas centelleaba en su cabeza, le alumbraba tales profundidades de horror, unas imágenes tan lúgubres y desagradables, que era preferible no recobrarla. Es decir, todo estaba enmarañado en su cabeza. Por ejemplo, reconocía a la madre de Seldónimov, oía sus dulces exhortaciones como «Procura aguantar, cielito, procura aguantar, verás cómo se te pasa». La reconocía, y a pesar de ello, no conseguía encontrar una respuesta lógica a su presencia junto a él. Tenía unas visiones detestables. La que más se le presentaba era la de Semyon Ivanich, pero al mirarle atentamente se daba cuenta de que en absoluto se trataba de Semyon Ivanich, sino de la nariz de Seldónimov. Delante de él pasaba fugazmente la figura del artista bohemio, el oficial, y la vieja con la cara vendada. Lo que más atraía su atención era el anillo de oro que pendía sobre su cabeza y que sujetaba las cortinas. Lo distinguía con claridad a la luz débil de la vela que alumbraba la habitación, y no hacía más que preguntarse: ¿para qué sirve ese anillo? ¿Y por qué está aquí? ¿Qué es lo que significa? Varias veces preguntó acerca de ello a la vieja, pero al parecer no decía lo que se proponía, y tampoco ella comprendía lo que él le hablaba, pues no conseguía explicarse. Finalmente, ya al amanecer, los ataques cesaron y él se quedó dormido profundamente y sin soñar. Estuvo dormido cerca de una hora y cuando se despertó, había recobrado prácticamente el conocimiento con un fuerte dolor de cabeza. Y en la boca, sobre la lengua, convertida en un trozo de tela de algodón, un sabor de lo más desagradable. Se incorporó en la cama, miró alrededor y se quedó pensativo. La pálida luz del amanecer, que penetraba a través de las rendijas de las contraventanas en forma de una larga raya, temblaba proyectada sobre la pared. Eran cerca de las 7 de la mañana. Pero cuando Iván Ilich de pronto reflexionó y recordó todo cuanto le había sucedido la noche anterior, cuando recordó todas las aventuras ocurridas durante la cena, su hazaña fallida y su discurso en la mesa, cuando de golpe se imaginó con horrible claridad todo cuanto podría suceder a raíz de aquello, ahora, lo que dirían y pensarían de él, cuando miró alrededor y vio en qué deplorable y triste estado había dejado el pacífico lecho nupcial de su subordinado. En aquel momento tan mortales vergüenza y sufrimiento penetraron de pronto su corazón. Que lanzó un grito, se cubrió el rostro con las manos y descorazonado se tiró sobre la almohada. Al cabo de un minuto se volvió a incorporar. Vio sobre la silla su ropa cuidadosamente doblada y limpia. La cogió rápida y apresuradamente, y mirando alrededor, y terriblemente temeroso de algo, se dispuso a vestirse. Allí mismo, en otra silla, estaba su abrigo de piel, su gorro y los guantes amarillos. Deseaba escabullirse despacio, pero de repente se abrió la puerta y entró la vieja Seldónimova, con una jofaina de barro y un aguamanil. Sobre su hombro colgaba una toalla. Dejó el aguamanil y, sin muchos preámbulos, le dijo que había que asearse inmediatamente. «Vamos, señor, ¿a lavarse? No puede estar sin lavarse».
Y en aquel instante Iván Illich tomó conciencia que de haber alguien en este mundo ante quien él podía no avergonzarse ni temer nada, sería precisamente esa mujer. Se lavó y después, transcurrido ya mucho tiempo, en momentos difíciles de su vida, entre remordimientos de conciencia, le venía a la memoria la circunstancia de aquel despertar y aquella jofaina de barro con el aguamanil de loza repleto de agua fría en la que aún flotaban algunos trozos de hielo y el jabón ovalado envuelto en papel rosa con letras borrosas que valdría unos 15 cópex, comprado probablemente para los recién casados y que hubo que estrenar Iván Illich, y también la vieja con la toalla de hilo sobre el hombro izquierdo. El agua helada lo refrescó, se secó y sin decir palabra ni dar las gracias a su hermana de la claridad, cogió su gorro, se echó por encima el abrigo de piel que le tendía la señora Seldonimova, atravesó la cocina y el pasillo donde ya estaba maullando el gato y donde la cocinera, levantándose de su cama, le siguió con una mirada llena de curiosidad. Salió al patio, a la calle, y se lanzó a coger un coche de punto. Hacía una mañana muy fría. Una neblina helada y amarilla cubría aún las casas y todo cuanto había. Iván Illich se levantó el cuello del abrigo. Pensaba que todos le miraban, que le conocían y lo sabían todo. Durante 8 días estuvo sin salir de casa y sin presentarse en la oficina. Estaba enfermo, terriblemente enfermo, pero más moral que físicamente. Durante esos 8 días ha vivido todo un infierno que probablemente se le tendría en cuenta en la otra vida. En algunos momentos pensó en hacerse monje. Verdaderamente hubo tales momentos, incluso su imaginación giraba sobremanera en torno a ello. Se imaginaba tranquilos cánticos subterráneos, un ataúd abierto, con la vida en una celda solitaria, los bosques y las grutas. Pero al recobrar la conciencia, enseguida se daba cuenta de que todo eso resultaba terriblemente absurdo y exagerado, y se avergonzaba de ello. Después comenzaban sus ataques morales, que tenían por objeto su existence manquée. A continuación, la vergüenza prendía en su alma, se apoderaba de ella, la reducía a cenizas y la irritaba. Se estremecía al imaginarse diferentes situaciones. ¿Qué dirían de él? ¿Qué pensarían? ¿Cómo entraría en la oficina? ¿Y qué comentarios le perseguirían durante todo un año, 10 o toda la vida? Esa anécdota llegaría hasta sus descendientes. A veces se sentía tan acongojado que estaba dispuesto al momento a presentarse ante Semyon Ivanovich para presentarle disculpas y ofrecerle su amistad. Ni siquiera se justificaba a sí mismo. Se echaba toda la culpa. No encontraba excusas y se avergonzaba de ello. Pensó incluso en pedir inmediatamente el retiro y de ese modo, sencillamente y en solitario, consagrarse la dicha de la humanidad. En cualquier caso, era imprescindible cambiar de amistades, haciéndolo incluso de tal modo que extirpase de raíz cualquier recuerdo de su persona. Después le venía a la cabeza que también eso era absurdo y que todo este asunto resultaba posible arreglarlo, reforzando la severidad con los subalternos. Entonces comenzaba a recobrar esperanzas y se animaba. Finalmente, transcurridos 8 días de dudas y sufrimientos, sintió que no podía soportar más la incertidumbre y un bon matin se dirigió a la oficina. Antes, cuando todavía estaba en casa, sumido en la tristeza, 1000 veces se había imaginado el modo en que entraría en la oficina.
Horrorizado, se persuadía de que oiría irremediablemente a sus espaldas rumores de doble sentido, rostros malintencionados y de que soportaría sonrisas perniciosas. ¿Cuándo sería su sorpresa cuando, a la hora de la verdad, nada de eso sucedió? Lo recibieron respetuosamente, le hacían reverencias. Todos estaban serios, todos estaban ocupados. La alegría llenó su corazón cuando entró en su despacho. Al instante, y con extrema seriedad, se puso manos a la obra. Escuchó algunos informes y explicaciones y tomó decisiones. Sentía que hasta entonces jamás había reflexionado y pensado de manera tan inteligente y sensata como aquella mañana. Veía que todos estaban contentos con él, que lo respetaban, que se dirigían a él con respeto. Ni el recelo más puntilloso se percataría de nada. Todo transcurría a las mil maravillas. Finalmente apareció Akim Petrovich con unos papeles. Con su presencia algo pareció pincharle a Iván Ilich en el mismo corazón, pero solo fue por un instante. Despachó con Akim Petrovich, le habló con seriedad, dándole explicaciones de cómo había de proceder, aclarándole cuestiones. Únicamente se percató de que rehuía mantener la mirada en Akim Petrovich, o mejor dicho, de que Akim Petrovich temía mirarle. Pero he aquí que Akim Petrovich terminó y se puso a recoger los papeles. «Hay otra petición más», señaló en un tono de lo más seco. «Es sobre el traslado de departamento del funcionario Seldónimov. Su excelencia Semyon Ivanovich Sipulenko le ofreció un puesto. Ruega que tenga la amabilidad de colaborar, su excelencia». «Ah, con que se traslada», dijo Van Ilich, sintiendo que se quitaba un gran peso del corazón. Miró a Akim Petrovich, y en ese momento sus miradas se encontraron. Bueno, pues yo, por mi parte, emplearé, respondió Van Ilich. Estoy conforme. Al parecer, Akim Petrovich deseaba escabullirse lo antes posible. Pero Iván Ilich, de pronto, en un arranque de generosidad, quiso finalmente expresarse. Al parecer, de repente le vino la inspiración. Dígale, dijo clavando su mirada, tranquila y cargada de sentido, sobre Akim Petrovich. Hágale llegar a Seldónimov que yo no le deseo mal alguno. Sí, no se lo deseo. Y que por el contrario, incluso estoy dispuesto a olvidarme de todo lo sucedido, olvidarlo todo, todo. Pero de improviso, Iván Ilich se paró en seco, al observar asombrado el extraño comportamiento de Akim Petrovich, quien, sin saber por qué, de repente pasó de ser un hombre cuerdo a convertirse en un gran estúpido. En lugar de escuchar hasta el final, de pronto se sonrojó hasta más no poder y empezó, apresuradamente e incluso de un modo indecoroso, a hacer pequeñas reverencias a la vez que se dirigía hacia la puerta. Todo su aspecto reflejaba su deseo de que le tragara la tierra, o mejor dicho, de llegar lo antes posible hasta su mesa. Al quedarse solo, Iván Ilich, presa de la turbación, se levantó del sillón, se miró en el espejo sin ver en él su reflejo. No, severidad, severidad y solo severidad, se decía casi inconscientemente en voz baja, y de pronto un fuerte sonrojo le cubrió toda la cara. Se sintió de tal modo avergonzado y angustiado como no lo había estado ni los momentos más difíciles de la enfermedad que le duró 8 días. No he sabido hacer mi papel, pensó, y desmadejado se dejó caer sobre el sillón.